Buenas tardes, mi nombre es Sofía Casas Moreno, estudio la maestría en Educación con concentración en Tecnología Educativa y la materia que curso es Sistema de Tutorías Presenciales y a Distancia. En este video vamos a ver lo que es la educación virtual en el siglo XXI. Hablar de educación virtual nos obliga a reflexionar cómo ha cambiado la enseñanza, como menciona el doctor Juan Ignacio Pozo. En las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿realmente estamos aprovechando la educación virtual en su máximo potencial o seguimos atados a métodos del pasado? La educación virtual no es algo completamente nuevo, sino el resultado de un proceso histórico que ha evolucionado con el tiempo. Veamos cómo ha cambiado. Inés Dussel afirma que los adultos son migrantes digitales que no entienden ni manejan los códigos que proponen los nuevos medios y que por supuesto se niegan al manejo de computadoras y nuevos paradigmas de la educación. Podemos notar que en muchas aulas de la educación presencial sigue sin pasar el tiempo. Pero los jóvenes han cambiado significativamente, tanto en las formas de obtener información como en sus hábitos de comunicación, de vestir, de pensar, de producir y en sus formas de ver al mundo. Por ejemplo, en el Internet, mediante un buscador cualquiera se obtienen grandes cantidades de información, pero vienen las preguntas obligadas. ¿Es confiable todo lo que se puede consultar? ¿Se respetan los derechos de autor? ¿Tener información es igual a tener conocimientos? ¿Estar informados es igual a estar educado? Ante este panorama, es más urgente la función de la escuela. Se requiere otro tipo de educación, con otras funciones y con otro tipo de modalidad. El aprendizaje mediante métodos tradicionales no resulta suficiente. El aprendizaje de hoy debe ir más allá de la capacidad de recordar hechos. Por ejemplo, puede desarrollar capacidades cognitivas, creativas y organizativas, tener métodos centrados en el alumno, aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas y en casos, aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. La modalidad de educación virtual requiere que el alumno estudie de manera independiente, usando redes informáticas y recursos multimedia como base para aprender y recibir apoyo de forma tutorial, sin problemas de horario o desplazamiento a lugares específicos. Vemos aquí un poco de la evolución histórica de la educación a distancia. En primera generación de 1830 a 1960, se da la educación por correspondencia. Se enviaban materiales impresos y más tarde se usaron la radio y la televisión. Segunda generación, enseñanza multimedia. Se introdujeron audiocassettes, diapositivas y el teléfono como medios educativos. Tercera generación, blended learning, que combinó educación presencial con tecnología como videoconferencias y software educativo. Cuarta generación, educación virtual como herramientas en línea, como foros, chats, blogs y correos electrónicos. Quinta generación, que es del 2005 en adelante, se utilizó el mobile learning y ubiquitous learning con aprendizaje flexible, inteligencia artificial y sistemas automatizados. Sus características fundamentales son el BitPad. Y México es uno de los primeros países pioneros en la enseñanza a distancia. Como podemos ver, la educación virtual no nació de la noche a la mañana, sino que ha evolucionado gracias a la tecnología. Perspectivas de la educación virtual en el siglo XXI. El papel del estudiante ha cambiado. Antes el aprendizaje se basaba en memorización y repetición. Ahora el estudiante debe de ser autónomo y gestionar su propio aprendizaje. El rol del tutor virtual. ¿Sabías que un tutor virtual no debe limitarse a copiar lo que hacía en la educación presencial? El autor debe diseñar estrategias específicas para el entorno digital, fomentando la interacción y la personalización del aprendizaje. ¿Cuáles son algunos desafíos para la educación virtual? Existe la brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet o dispositivos adecuados.
Hay distractores digitales, por ejemplo, las redes sociales, el entretenimiento, pueden afectar la concentración. Falta de formación en tutores, muchos docentes aún no están capacitados para la enseñanza en línea. A pesar de estos retos, la educación virtual sigue avanzando con nuevas herramientas y metodologías. En México, desde 1947, programas como la telesecundaria y la Universidad Abierta de la UNAM han impulsado la educación a distancia. En el mundo, países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos han desarrollado modelos a distancia desde el siglo XIX y en América Latina, Colombia y Argentina han sido pioneros en educación virtual. Conclusión: la educación virtual es una herramienta poderosa, pero su éxito depende de la preparación de tutores y alumnos, así como del acceso equitativo a la tecnología. La educación virtual no es solo trasladar métodos tradicionales a Internet, sino desarrollar un enfoque educativo completamente nuevo. Debemos adaptarnos, innovar y superar los desafíos que enfrentamos. Muchas gracias.